amigos, yo soy Bea. Yo soy Amy. Y esto es Corea Real. Hola. Hola otra vez. Estamos un poco nerviosas porque tenemos invitados detrás de cámara. Di hola. Hola. Nos acompaña aquí Unji. Angie. Y bueno, ella nos va a estar compartiendo un poco, dándonos side notes de la información que investigamos. Sí. Hoy traemos un tema, pues, que nunca habíamos hablado y creo que no es tan común escuchar hablar de este tema. Pues tiene todo que ver con cultura, pues ya como tradicional. Y estamos hablando de Las genio. que, bueno, para quienes no conocen, hay una isla muy famosa en Corea que se llama Jeju-do. Y bueno, estas genio son originarias de la isla de Jeju y vamos a platicarles pues qué hacen estas mujeres y un poco del contexto histórico al respecto. También hay que mencionar que últimamente se ha popularizado el conocer o el hablar sobre las genio por un K-drama que está muy popular ahorita, que se llama Si la vida te da mandarinas. Sí. Entonces ahí como que muchos se fueron como a investigar de esa parte de cómo es pues esta actividad muy tradicional y vamos a ver. Creo que solo es el primer episodio, ¿no? ¿O sí se menciona más se adelante? menciona un poco más adelante. Sí. Porque es que solo he visto 2 episodios, entonces sí. Creo que también hay algunos otros, probablemente series donde también se toca este tema, pero bueno, no era tan popular. Como ahorita con el video. Sí. Ok, entonces vamos a mencionar sobre las genio. Bueno, en realidad, pues, a grandes rasgos, ¿qué son las genio? Son mujeres que se dedican al buceo, específicamente una actividad para, pues sí, como pescar, no sé si pescar sea la palabra correcta en el caso de bucear, pero sí para pescar cierto alimento del mar y así poderlo vender normalmente a mercados y en general para que la gente coma. Sí, exacto. Y bueno, esta es pues ya una profesión que se originó más o menos desde el siglo XVII. Entonces, pues actualmente es un oficio realizado por mujeres principalmente. Bueno, ya no sé si llamarle oficio porque justamente vimos que ya hay escuelas que se dedican a entrenar a estas personas. Pero bueno, originalmente empezaron a hacerlo. Por lo que estuve leyendo, creo que antes había hombres y mujeres dedicados a ello, pero el contexto histórico hizo que esas cosas cambiaran y pues terminara siendo una actividad realizada únicamente por mujeres. Entonces, bueno, como comentabas, son buceadoras que se sumergen sin equipo, me refiero como pues tanque de oxígeno sobre todo, porque sí actualmente usan trajes de neopreno, hasta 10 metros. Y justamente lo que hacen es recolectar algas, recolectar moluscos y recolectar mariscos. Pues para comerciar con ellos. Los primeros registros históricos tenían otro nombre ellas, me parece. Aquí tal vez Unji ha escuchado, pero bueno, se encontraban en los registros históricos como yanmios o mujeres buceadoras. Al principio, pues como lo comentábamos, eran hombres o mujeres. Y después, más adelante vamos a mencionar un poco sobre pues lo que ocurrió durante la guerra que propició que al final solo fueran mujeres. Y también pues hubo un punto en el que el gobierno empezó a recolectar los abulones, que en este caso pues es el molusco más caro. Entonces eso hizo un poco que los hombres también se alejaran de este oficio y pues fueran hacia otros lugares o a pues tratar de hacer otro tipo de comercio. Y en este caso creo que también lo mencionan mucho en la serie de Si la vida te da mandarinas, como que se mencionaba que se iban al continente, ¿no? Porque pues como mencionamos, Jeju es una isla, entonces se tenían que ir a la península. Tenían que ir exactamente a la península o más al norte, ¿no? Por en este caso, pues llegar hasta el norte, que es Seúl, hoy en día, para buscar otras maneras de vivir. Entonces, bueno, ya después de que las mujeres asumen el rol de genios como tal, pues ellas se vuelven en Jeju
prácticamente líderes y pues cabecera de familia. Las mujeres se dedican a esto para sustentar no solo a sus familias, sino pues a la comunidad de Jeju como tal. Y bueno, es una profesión que creo que pues es muy peligrosa, porque al final, bueno, como contamos, se sumergen sin equipo, ¿no? Sí. Las corrientes pues son muy peligrosas y pues pueden generar que tengan algún accidente, ¿no? Hay un documental que estuvimos viendo, que lo encuentran en Apple TV, que se llama Las últimas mujeres del mar, en el que pues sí retratan un poco como pues mujeres ahorita en la actualidad, que son mayormente mujeres de la tercera edad, todavía se dedican a esta actividad. También hay escuelas que pues entrenan a estas mujeres para que sigan realizando pues esta actividad del buceo, pero pues lamentablemente ha bajado mucho el que las generaciones más jóvenes se interesen en convertirse en genio. Entonces también algo que hay que mencionar que es muy peligroso además de la falta de equipo es que también es muchas horas las que realizan pues esta actividad de recolectar, porque pues suelen ser hasta 7 horas o más, sí. Varios meses, en lo que también ellos ven pues si las condiciones ambientales que les permitan, o que también sea temporada en el que pues estos moluscos, mariscos y demás, pues también haya como abundancia, temporada de... Sí, justamente, pues creo que sí es un reto para el cuerpo pasar jornadas laborales de 7 horas bajo el mar, o sea, debe alterarte a nivel fisiológico, y obviamente no es lo mismo hacerlo quizá durante durante el verano. Yo creo que en invierno ni siquiera es posible, ¿no? O sea, creo que es una temporada en la que a lo mejor trabajan haciendo otras cosas porque pues no vas a ir el clima, como que ya hemos platicado antes, es muy extremo, entonces pues son climas muy fríos, y si el agua del mar Pacífico normalmente es fría, pues durante el invierno mucho más. Creo que en el documental sí lo mencionan, que muchas de estas mujeres pues obviamente tienen otras actividades fuera de que no hay temporada, no sé, trabajando en mercados o en tiendas, y ya cuando hay temporada pues ya salen sí, y justo también cuando, o sea, yo me acuerdo de ahorita de cuando mencionan esto de las corrientes, que uno de los peligros incluso, o sea, como ellas atrapan los moluscos, o sea, si a lo mejor una corriente se las lleva o genera ahí un movimiento estrepitoso, o sea, dice es que un erizo de mar se te puede incrustar incluso en no sé, en el cráneo, por ejemplo, y te puede generar una herida pues bastante grave, ¿no? O sea, que incluso te puede provocar la muerte. Bueno, como mencionas, creo que actualmente pues es una profesión que u oficio, no sé, que ha ido decayendo. Tal vez ahora veamos un pico de popularidad, quizá como dices, se está llamando la atención, pero llegó un momento en el que habían hasta 60,000 mujeres genio, y actualmente creo que hay alrededor de 3,000. No solo en Jeju, también justamente vimos en el documental que donde hay mar, por ejemplo, Busan también hay, pero pues obviamente de donde tienen más fama es Jeju. Ajá. Y pues quizá ahora ya no como tal, pero anteriormente, quizá por la década de los 60 o 50, se entrenaban a las niñas para ser genio desde aproximadamente los 10 años de edad. O menos. O menos. Sí, bueno, debe haber ahí, pero creo el promedio es 10 años de edad, entonces pues empezaban muy jóvenes. Hay diferentes tipos de genio, más que nada pues por niveles. Las principales son Hagun, las que tienen como un nivel más intermedio son Junggun y Sangun, que pues ellas ya son como las de más alto nivel, las que tienen como toda esta experiencia y que transmiten esos conocimientos a las siguientes generaciones, y que les aconsejan y les enseñan sobre este trabajo en el mar. Y bueno, hay otras cosas muy interesantes alrededor de las genio. Por ejemplo, incluso en la actualidad como pues se ha optado porque no, ¿cómo se dice? Que no usen, por ejemplo, el oxígeno, y que siguen usando métodos tradicionales para la recolección. Si no le quieres llamar pesca, pues como recolección, pues un poco por el cuidado del mar. Porque pues no quieren, por ejemplo, contaminar, ¿no?
pues al final es como su sustento, su forma de ganarse la vida. Entonces ellas cuidan mucho el mar y buscan que esta recolección o esta pesca sea sostenible, ¿no? Mencionan que en el documental, no sé si te acuerdas. Sí, que hubo pues sí un evento, iba a decir catástrofe, pero pues no fue una catástrofe, sino que sí era el gobierno de Japón. Lo que pasa, esta noticia creo que es del año pasado, o no me acuerdo si hace 2 años. Según yo, sí fue como en el 2011 y después hubo... Bueno, la catástrofe sí, fue en Fukushima en 2011, fue cuando el reactor, hubo un terremoto y entonces hubieron problemas con el reactor y... Iban a liberar... o sea, el reactor dejó de funcionar y se quedaron las aguas pues radioactivas en el reactor por muchos años y apenas creo que el año pasado o hace 2 por mucho fue cuando dijeron que creo que fue el año pasado como liberarlo, ¿no? que lo que iban a hacer pues era liberar poco a poco el agua radioactiva y que no sé por qué, como que es la lógica fue de sí, desechemos las aguas tóxicas en el mar poco a poco porque eso no va a afectar. Entonces me parece como un poco absurdo. Pero bueno, justamente Sí, justo porque todas estas aguas, al estar muy cerca de Corea, iban a llegar pues indirectamente hacia la isla Jeju, que es donde pues ellas recolectan toda esta comida. Pues justo muchas mujeres, que me parece que sí, no solo de Jeju, sino que fue cuando se juntaron también genio de Busan y de otras zonas costeras, llegaron como para hacer no sé si comité, pero sí hablar como con parte del gobierno, para, por favor, pedir que se detuviera esto de estar liberando pues sí. agua radioactiva. O sea, justamente han estado como haciendo huelgas y marchas y creo que incluso el tema llegó hasta la ONU, me parece. Que aparece que una genio va y da un discurso con la... Sí, es como la representante y pues no solo es el hecho de que contamines las aguas y que contamines la fauna, sino pues al final ellas al estar en contacto directo con el agua, pues por supuesto que les podría también afectar a su salud. Y obviamente, pues, en general, ¿no? El mar, los alimentos que vienen del mar, pues, afectan la salud de todos, ¿no? Sí. Eso y bueno, justamente también como que se menciona que a lo mejor futuras generaciones como que lo que querían era, pues, ser genio, pero empezar a usar tanque de oxígeno, ¿no? Pero, pues, mencionan que sería como más sencillo y por lo tanto se podría propiciar el exceso de recolección, ¿no? Que también eso afectaría. Sí, como aumentar la producción de Sí, o sea, imagínate que a lo mejor en 7 horas recolectas lo triple de lo que normalmente, pues obviamente también afecta, ¿no? Sí. El medio ambiente como tal. Y bueno, por ahí se me pasó ahí un datito que, bueno, justamente decía que antes... Y seguramente, pues, las más mayores, que justamente, pues, lo que hacían como una especie de ritual en la que en las mañanas, pues, se levantaban y lo primero que hacían era dirigir unas plegarias a Jamsugut, que es la diosa del mar, y pues después de eso ya es cuando, pues, se zambullían y se cumplían con estas jornadas, pues, muy extenuantes, sí. Ahora casi todas son pues mujeres de la tercera edad. Ya me parece que son, o sea, como tal la profesión de gasgenio y gasgenio son consideradas como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Pues al final es como algo que pues, yo creo que es como que viene de un conocimiento ancestral. Sí. Y pues también incluso pueden llegar a ser vistas como un signo de empoderamiento femenino y pues sí, porque al final dentro de una cultura que es como todavía muy patriarcal, pues ellas empezaron en Jeju a tomar como este liderazgo de pues ser la cabecilla básicamente salir y literal por alimento para las familias. Ser el sustento de las familias. Justo creo que aquí vale la pena ya mencionar ahora sí el contexto de cómo fue que pasó de ser una actividad mixta a ya ser realizada mayormente, bueno sí, ahorita creo que ya por mujeres y fue pues y a partir de la guerra de las dos Coreas en el que pues los hombres que también realizaban estas actividades tenían que salir ahora a luchar por su país a la guerra.
entonces las mujeres son las que se quedaban, y pues sí, justo con esta necesidad de alimentar a su familia y a sus hijos, ellas más son las que pues sí tomaron como la cabeza de salir y buscar el alimento para sus familias, y fue así como se fue desarrollando, y pues ahora ya es una actividad por mujeres. Bueno, que de hecho fue mucho antes de la separación de las dos Coreas, o sea, como que creo que la historia de Corea es muy compleja porque fue un territorio que siempre estuvo pues disputado por muchas naciones. Sí. Entonces, bueno, estuvo invadido por Japón, como que Rusia también tuvo algo que ver ahí, Estados Unidos. Entonces, justamente durante la ocupación japonesa de Corea entre 1910 y 1945 fue un periodo en el que pues los japoneses llegaron a territorio coreano y básicamente quisieron pues hacerlos como ellos querían, ¿no? O sea, digamos que japonizarlos, o sea, sí, eliminar la identidad de la cultura coreana. Y pues bueno, al final no sé cómo lo hayan logrado, pero las genio continuaron pues ejerciendo su oficio o su profesión. Ellas siguieron nadando y recolectando. Y bueno, como dices, pues los hombres salieron a la guerra, muchos probablemente no regresaron y las genio pues buscaron esta forma de sustento. Y tras la rebelión de Jeju en 1948, justo en la que miles de habitantes de la isla fueron asesinados o desplazados, y la guerra de Corea, pues pocos años después la población de Jeju se redujo muchísimo y pues se quedaron las mujeres como al tanto. No sé, yo viendo un poco el documental, como que percibí que hasta cierto punto también fue un grupo marginado un poco. Sí. O sea, como que pues realmente no, el general de la gente no aspiraba como a esta profesión. Yo creo que porque es muy compleja, es peligrosa, representa un riesgo, pero pues no sé. Creo que también porque los llegaban a subestimar un poco con, pues sí, el convertirlo en, o sea, verlo como un oficio, una actividad de que, ay, ¿cómo me voy a convertir? ¿Cómo voy a hacer que mi hija se convierta en una genio o así? Pero creo que a partir de los años y justo con este documental se buscaba como dignificar pues sí, el ser. Sí, totalmente. Y por ejemplo, o sea, esta cuestión de que se haya reducido como a un grupo tan pequeño actualmente, pues también tuvo que ver con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, justamente con la llegada de la industrialización en los 60, en Jeju, pues como tal comenzó a cambiar, ¿no? Jeju es característica por, digamos que sus paisajes naturales. Y bueno, el gobierno surcoreano lo que quería en esa época de los 60 era diversificar la economía, y entonces empezó a promover la agricultura y el turismo, ¿no? Por ejemplo, de ahí nace como toda esta producción de mandarinas. Hoy en día como que es muy famoso que Jeju produce mandarinas, que pues obviamente es mucho menos peligroso y mucho menos exigente que el buceo. Entonces también muchas mujeres pues optaron por mejor dedicarse exactamente en lugar de al buceo, y pues esto provocó la caída en número de las genio. Entonces, pues bueno, no es un capítulo, un episodio cortito, creo, pero muy informativo. Queríamos hacerlo como pues informativo para mostrar un poco este lado y esta actividad que casi no se menciona hasta ahorita ya, que se ha vuelto un poco popular, pero sí que lleva muchísimos años. Y creo que después valdría la pena como hablar tal vez más de Jeju, porque pues obviamente cuando escuchas sobre Corea, pues todo el mundo te habla de Seúl o todo el mundo te habla de Busan, pero pues Jeju es muy interesante, o sea, como te digo, es muy famoso por sus paisajes naturales. Está como toda esta historia detrás de que también ha sido un territorio muy peleado, o sea, incluso ya como que en la era actual, o sea, ya tú y yo, o sea, yo creo que más o menos adolescentes, niñas, todavía Japón estaba disputando ese territorio, ¿no? Y hay ahí como una fricción política porque Japón como que dice, no, pues Jeju es de Japón y Corea no. Y en realidad no. Ajá. Entonces como que creo que puede ser también un tema interesante para hablar después. Y estaría muy interesante hablar de Jeju, porque aparte de, o sea, el contexto político que tiene, los conflictos y aparte de sus paisajes y justo como esta
datos curiosos como la producción de la mandarina, que es muy popular allá. Me parece que hasta hay un festival de mandarinas famoso en Creo que en Jeju hay muchos festivales. Entonces podríamos hablar de... Pero, por ejemplo, creo que ya, o sea, sí es como tipo una experiencia de que si tú vas de turista puedes ir a cortar mandarinas sí. Cosas por el estilo, porque sí, ya, o sea, es parte de como también este lado más turístico, por así decirlo. No sé, ¿tú conocías La Seño antes de ver el documental? No, jamás había escuchado de La Seño. Yo había escuchado, solo no me acuerdo dónde. Pero ya ves. No estoy segura de si es mi libro que siempre que saco a tema de Pachinko. Hay una parte en la que creo que la niña, de niña, se metía al mar y hacía como esta recolección, pero no tal como que ella no se dedicaba a eso. Pero no me acuerdo si ahí lo mencionan y ya, o sea, desde ahí lo conocí o si tal vez de antes. Pero bueno, justamente son esos temas que nosotros queremos poner sobre la mesa, que conozcan otras cosas interesantes. Y pues igual dar espacio para que temas, o sea, justamente como dices, el documental hizo esta parte de dignificar como esta, pues ahora ya profesión, y pues hasta como por un lado como feminista también está. Sí, como hablar de actividades realizadas por mujeres que casi no se mencionan, pero que sí es importante ver que las mujeres desde muchísimos años antes también se dedican como a esto de buscar un sustento para sus familias. Sí, como que muy común en todas las culturas. Sí. Pero bueno, ¿quieres echar chisme de algo? Algo que... Pues por el momento no sé nada. ¿No? Bueno, pero estás viendo de si la vida te da manera. Ahora ya lo acabaste. Sí. Yo no voy al episodio 2. Sí, tienes que terminarlo y después podemos hacer un capítulo hablando de... No vamos a dar spoilers. Ya no me quiero spoiler yo tampoco. No te voy a decir nada. Pero bueno, pues podemos dar por... No me reclamen porque... no nos reclamen porque quedó cortito el episodio. Es que luego ya he visto que sí nos dicen como de... quería ver más. Y yo, perdón. Pero bueno, igual yo creo que próximamente vamos a trabajar más en un formato un poco más completo o más... Pues no sé si completo, pero más, o sea, queremos hacer episodios más seguidos, aunque sean un poco más cortos. Pero estamos organizando cositas. Se vienen cositas. No es cierto. Estamos organizando tiempos porque vamos a felicitar a Amy porque se fue a vivir solita. Sí. Bueno, no solita, sino, o sea, como se independizó, entonces se emancipó. Sí, ¡bravo! Y pues bueno, después de nuestra felicitación, yo soy Bea. Yo soy Amy. Y esto fue Cori.